Bienvenidos a nuestra dosis de servicio y bienestar, un podcast producido por Sigma Solution Developers y grabado en distintos rincones del planeta. Aquí exploraremos temas de salud, bienestar y servicio buscando siempre conectar contigo. Síguenos y únete a esta comunidad enfocada en mejorar día a día tu calidad de vida. Bueno, buenos días para todos, para todas. Bienvenidos a nuestro 7º episodio de Actitud Sigma. Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio. Queremos partir agradeciéndoles a todos los que nos han acompañado en estos 6 primeros episodios. Ha sido un gusto ver a través de las estadísticas de YouTube, de Spotify, de Apple Podcast, la manera como se han venido sumando a nuestros canales, han hecho parte de las conversaciones y estamos seguros que cada uno de estos contenidos que hemos estado generando han podido llegar a aportar valor, a enriquecer sus vidas, nos han acompañado también desde nuestras experiencias. Sé que nos hemos reído, en el episodio de las madres lloramos, en el de IA aprendimos cosas nuevas, así que qué bueno todo lo que está pasando con Actitud Sigma. Y este episodio creo que también está bastante potente, Yoli. ¿Cómo estás? Hola Sebas, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, contento porque creo que lo que vamos a hablar hoy nos sirve a todos igualmente. Le sirve al niño que pueda escuchar este episodio, le sirve a la mamá, al joven, al adulto, porque vamos a hablar de algo que creo que nos gusta a todos y nos gusta a algunos mucho más que a otros, que es la comida. No, y yo te digo, yo estoy impaciente, o sea, yo contaba los días para que llegara este capítulo porque de verdad para mí esta información es clave. Así que Genial. súper feliz de poder compartir este espacio de aprendizaje nuevamente contigo, con nuestro invitado del día de hoy y bueno, con toda nuestra comunidad de Actitud Sigma. Genial. Quiero preguntarte para partir, ¿tú qué sueles desayunar? ¿Qué es lo Ay, primero por que eso te comes en las digo, para, mañanas? yo soy un desastre y por eso para mí esta conversación va a ser clave, porque realmente con el trabajo, te voy a ser sincera, lo que como es yogur con cereal y fruta. Ese es mi Ah, desayuno. bueno, eso puede parecer muy saludable. Vamos a ver qué No, nos dice la experta el día de hoy, porque yo siento que yo como peor que tú. Yo ese. desayuno, yo desayuno una arepa casi siempre. O sea, yo soy colombiano y la arepa también va conmigo. El café, creo que lo primero que ingiere mi cuerpo es una taza de café, que creo que está muy mal, pero lo disfruto igual. Pero como tú dices, creo que hay mucho que aprender de la nutrición y justamente nuestro 7º episodio, este en el que tú estás hoy conectado escuchándonos, se trata de eso, se trata de nutrición. Y tenemos, creo que una conversación con una profesional 10 de 10 que hace parte de la red de profesionales de Sigma, con la cual hoy vamos a estar hablando de todo. Creo que es un tema súper nutrido, así que quiero invitarlos a que se conecten con este episodio desde principio hasta el fin y que nos dejen en los chats, que nos dejen en las plataformas de YouTube, los comentarios, las preguntas, porque de seguro a través de este episodio van a surgir más inquietudes que qué bueno que posteriormente las podamos seguir contestando con la ayuda de nuestra invitada. Así Bueno, ¿y que quién es? ¿Quién es? quiero Cuéntanos. contarte, sí, quiero contarte que la persona que nos acompaña hoy en Actitud Sigma es la doctora Carolina Usama, nutricionista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, así que ya está desde Bogotá. Acompañándonos en este episodio. Carolina ha tenido la posibilidad de trabajar como nutricionista clínica hospitalaria, ha trabajado con niños, pero también trabaja con el resto de las franjas de edades, acompañando a adolescentes, adultos. Y me encanta porque Carolina también cuenta con una maestría en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria de la Universidad Católica de Murcia en España. Y como si fuera poco, tiene una formación en psicología de la alimentación, en alimentación vegetariana, es nutricionista deportiva, que nos encanta también a ti y a mí. Y creo que toca un tema muy importante para todos y es
cómo alimentarnos de manera consciente. Entonces, hoy tenemos esta invitada de lujo, aparte también porque la estuve por ahí stalkeando, ya la empecé a seguir en redes sociales y es una chica que comparte contenido de valor, le encanta la repostería, tiene tips, recetas, así que desde ya los invito a que la sigan también en su cuenta de carolinausama.nutrición. Y sin más preámbulos, Caro, bienvenida a Actitud Sigma, ¿cómo estás? Ara, Hola, bienvenida. muchísimas gracias, Sebas, muchísimas gracias, Yoli, qué bienvenida tan bonita. Y gracias también por, por estar quedarme ahí. Hay cositas que me gusta mucho compartir. Y pues en el mundo de la nutrición, yo llevo más o menos casi 5 años desde que yo me gradué trabajando en diferentes cosas porque del mundo de la nutrición me gusta mucho, muchos aspectos. Me gusta mucho la pediatría, porque digamos que la clínica pediátrica me enseñó muchísimo, fue mi primera escuela, pero posteriormente con los diferentes cursos de vida he aprendido también la importancia de tener una muy buena relación con los alimentos, así que bueno, esperemos poder compartir lo que más importante, relevante en este espacio tan increíble. Genial, Caro, muchas gracias. Yo quisiera partir haciéndote una pregunta, porque cuando hablamos de nutrición hay tanta información y al mismo tiempo tanta desinformación que al final terminamos alimentándonos cada uno en la manera como siente que mejor le conviene. Y quisiera preguntarte a ti desde tu experiencia atendiendo diferentes tipos de pacientes de diferentes edades, ¿cuáles han sido los principales mitos o los más comunes que tú has encontrado en tu consulta escuchando a las personas acerca de la alimentación? ¿Cuáles son los mitos que tenemos las personas al momento de relacionarnos con la comida? Ok, pero es entre los primeros que suelen estar muy frecuente, viene sobre el tema de las horas para poder comer. Entonces, por ejemplo, uno de los más importantes, tienes que comer más allá de las 6 de la tarde, es imposible que tú comas, tiene que ser solamente hasta esa hora, y si lo llegas a comer después, entonces todo está mal y tu metabolismo se vuelve más lento. Y a veces nos podemos a pensar, por ejemplo, hay personas que trabajan de noche que no pueden llegar a comer su última comida a las 6 de la tarde, exactamente a las 6 de la tarde, y es imposible que nosotros podamos tener solamente esa restricción en temas de horarios. ¿Qué cosas sí pueden ser importantes respecto a ese principal mito? Depende mucho de todo lo que vayamos consumiendo en el día, depende de cuál es ese alimento que va a estar presente en mi cena, la mezcla de alimentos, depende incluso hasta cómo me relaciono con ellos, más allá de solamente estar diciendo yo no puedo comer hasta cierta hora. Que esto es uno de los más usuales. También está algo súper y es el miedo a las frutas. Ahorita está un auge el miedo a las frutas. Y Ajá. eso también es algo que tú dices, pero no entiendo de dónde está saliendo tanto este miedo a las frutas, pero la información que se comparte a través de las redes sociales, a través de internet, siempre ha hecho como la fruta es mala, solamente tiene azúcar, no te aporta nada más, es mejor que no las consumas. Y nos vemos en la necesidad de estar empezando a educar realmente tú que estás consumiendo una fruta, qué beneficios tiene para ti, qué beneficios en temas de micronutrientes, qué beneficios en temas de fibra, qué beneficios tenemos para nuestro sistema inmunitario, que muchas veces lo dejamos de lado. Entonces, bueno, una de las que también suele estar muy presente es el tema de la hidratación, porque ahorita se puso muy de moda estar diciendo que necesitamos consumir entre 3 4 litros de agua y viene siendo algo en exceso realmente, porque no son nuestros requerimientos del día a día, porque viene igualmente de pronto una relación tóxica ahí también con el agua, porque a veces es como, por ejemplo, si tienes mucha hambre, mejor hidrátate primero a ver si no tienes sed, y empezamos a tener como un miedo también importante en que si yo tengo hambre, a lo mejor lo que necesito es hidratarme bien, no me tomé los 3 4 litros de agua, me puedo llegar a sentir culpable y eso pues hace que nosotros nos aburramos mucho. Hidratarnos Yo debería ser chévere. quisiera compartir, no sé si en algún momento vieron una noticia que una persona casi se muere por tomar tantos litros de agua. Ah, no, no. Hace poco, porque fue algo reciente con todo el auge del agua, yo no sé cuántos litros de agua se tomó en un día y su cuerpo no pudo metabolizar la cantidad de líquido y terminó casi que en urgencias. Entonces, este mito creo que es clave porque
Creo que también depende mucho de que no es solo agua, es el líquido como tal, ¿no? Puede ser jugo, puede ser otro tipo de bebidas. Entonces, este mito me encanta porque yo soy uno de los que me acuesto con una botella de agua en mi mesa de noche. Me despierto y cargo, yo creo que me tomo varios tarritos de estos, pero también depende mucho de la situación, del día. Hay días donde mi cuerpo siento que necesita más, otros donde no tanto. Entonces, genial que podamos hablar un poco de este mito. ¿Qué A otro mí me llevamos? cuesta, a mí me cuesta tomar agua, déjame ¿En decirte, serio? pero sí, pero estoy tratando de crear el hábito, pero me cuesta mucho. Y eso que tú entrenas, yo creería Sí, que necesitaría más líquido, ¿no? sí, pero no me cuesta mucho. Durante el día en el gimnasio sí me llevo mi potecito y te lo juro que no me termino ni la mitad. Siempre llego hasta la mitad, pero bueno, ahí estoy Ah, haciendo, bien, construyendo el hábito porque es importante. ok. Claro, llevamos entonces el hábito de las horas, ¿no? Que determinadas horas sean buenas o malas para comer. Llevamos el hábito de las frutas, pensar que algunas frutas También. o no son malas. Y vamos con el del agua. ¿Qué otro hábito tú has visto en consulta que podamos hoy empezar a tocar? El miedo a los carbohidratos. Está muy en auge el miedo a los carbohidratos, principalmente porque se ve como si no fueran necesarios para nuestra alimentación. Cuando nosotros tenemos nuestra principal fuente de energía para poder funcionar adecuadamente en los carbohidratos. Entonces, ahorita preferiblemente que no se consuma absolutamente nada o al menos solamente una porción en el día. Hay personas que no consumen nunca carbohidratos en la noche porque pues de Ujú, inmediatamente piensan eso es un montón de energía que no voy a usar, que voy a aumentar de peso súper rápido y tenemos que tener presente que los carbohidratos también tienen sus cosas, sus beneficios para nosotros, necesitamos funcionar adecuadamente y esa energía que a nosotros nos va a permitir realizar todas nuestras actividades. Entonces es uno de los más frecuentes, es un miedo terrible que le tenemos a los carbohidratos. En Sigma Solutions Developers, nuestro propósito es innovar y desarrollar soluciones de la mejor calidad enfocadas en llevar salud y bienestar a más personas en el mundo. Con más de 26 años de experiencia en el mercado, Sigma está presente en 11 países de Latinoamérica y respaldada por más de 40 compañías de seguro. No solo aseguramos servicios, aseguramos bienestar. Síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, me parece súper interesante lo que comentas de los mitos actuales, pero yo también te voy a hacer referencia de los mitos que yo traigo de mi familia, de mi mamá, de cuando yo estaba ujú. pequeña y que hoy día se ha demostrado que es todo lo contrario. Por ejemplo, comer huevos, decían, no, eso te sube el colesterol, o comer aguacate también son grasas y eso te puede dar un infarto. Entonces, y hoy día tú ves que hay tendencias que hablan de todo lo contrario. O sea, esos mitos con los cuales yo crecí, hoy día son totalmente desmentidos y hasta promueven el consumo de huevos y de grasas sanas, como en este caso el aguacate. Pues no sé qué opinas tú de eso. Anteriormente se tenía mucho esa parte de esos mitos porque, por ejemplo, la yema de huevo, que es donde nosotros podemos tener un poquito de colesterol, se estaba supremamente, la definían como algo muy malo, ¿sí? O sea, era supremamente demonizada, súper malo. Si tú comes huevos, tiene que ser solamente un huevo entero y un montón de claras y ya, porque si no, pues, te va a subir demasiado el colesterol. Ya se ha demostrado que el tipo de colesterol del huevo no interfiere realmente en nuestro colesterol. ¿Qué sí cosas interfieren realmente? El estrés, el que nosotros no durmamos adecuadamente, el que a lo mejor todo el tiempo consumamos alimentos que sean fritos, o sea, digamos, uno puede consumirlos ocasionalmente, pero si es todo el tiempo, ahí sí va a tener un impacto fuerte en mi colesterol. Y entonces ya empezamos a trabajar un poco mejor en hacernos amigos del huevo, porque tiene una cantidad de proteína muy buena, de muy fácil digestibilidad y que adicionalmente es muy versátil. Nosotros podemos conseguir huevo de pronto de una forma un poco más fácil que, no sé, que consumir carne, pollo y demás. A veces puede ser un poco más complicado, a veces puede que nosotros nos llenemos muy rápido y pues esa ya ha sido una forma en la que hemos desmitificado un poco ese miedo que se tenía al colesterol del huevo. Y en temas de grasas saludables, el aguacate, el coco, los frutos secos, el aceite de oliva, son pilares fundamentales en nuestra dieta mediterránea, que son las recomendaciones que estamos basándonos actualmente los nutricionistas, porque tienen beneficios muy grandes desde la parte antiinflamatoria. Cuando nosotros hablamos de esta parte antiinflamatoria, nosotros nos llegamos a inflamar, digamos, más que todo por el tema del estrés
Y el consumir aguacate, el consumir frutos secos, el consumir coco, el añadir un poquito de aceite de oliva a nuestras preparaciones ya ha demostrado que tenemos mucha mayor salud a nivel cardiovascular. Y pues eso ha sido como una forma en la que hemos promovido un poco el que ya no se tenga tanto miedo de estos alimentos. No, buenísimo, de verdad te lo agradezco la información que nos das porque de verdad que desde que yo he obtenido estos datos he cambiado mis hábitos alimenticios y tratar de consumir más este tipo de alimentos, ¿no? Porque uno en redes sociales ve tanta información que uno no sabe qué es verdad, qué es moda, qué es lo que realmente es beneficio para nuestra salud y para nuestro bienestar. Entonces, de verdad que yo en lo particular te voy a contar una experiencia, he pasado por todo. Me dio un tiempo por ser vegana y no comía carnes porque decía, no, eso es malísimo. Después dije, no, no puedo. He pasado por ayuno intermitente, bajé como 500 kilos, pero estaba débil, no podía ni peinarme, o sea, no tenía fuerza para nada. Esa es mi experiencia en lo particular. He pasado por la keto también, me di un tiempo, no comía carbohidratos, nada, ni fruta tampoco, y bueno, hubo ciertas situaciones que pasé, te voy a ser sincera, que problemas digestivos, problemas para ir al baño, por decirte algo, y cuéntanos, desde tu punto de vista, todas estas tendencias que vemos en redes sociales, ¿cuál es tu opinión particular desde ese aspecto? Yo siento que es importante dejar en claro que no hay algo que funcione para todo el mundo. O sea, digamos, las recomendaciones que se dan siempre tienen que ser a modo individualizado y no podemos estar constantemente, digamos, trabajando con la dieta que nosotros vemos de que le funciona a una amiga, a una vecina o la que están promoviendo ahorita en redes sociales. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos las mismas necesidades ni requerimientos energéticos, tampoco tenemos las mismas necesidades ni requerimientos de fibra, que es súper importante porque por eso cuando iniciamos de pronto una nueva dieta, una nueva alimentación, a veces tenemos problemas digestivos porque si le funciona de pronto a una persona, no necesariamente tiene que funcionarme a mí. ¿Qué es importante? Tiene que dar la parte de nuestra alimentación, cuando hablamos sobre alimentación saludable, preferiblemente que sea en buscar lo que se adapte a mí, buscar todo lo que a mí me permita sentirme bien desde todos los aspectos, desde la parte física, emocional, desde todo lo que tiene que ver con mi relación con los alimentos, porque si no es de esa manera, nosotros vamos a estar solamente haciendo una dieta más, la dieta de moda, y no vamos a realmente sentirnos con el bienestar que necesitamos en ese momento, ¿sí? Entonces es importante tener presente eso. Nosotros podemos estar cambiando de dieta en dieta, pero si nosotros no nos ponemos a ver lo que realmente funciona para la vida que yo tengo, para mis hábitos, para mis horas, pues es algo simplemente que yo no voy a poder tener a través del tiempo, que va a ser algo solamente temporal. Entonces sí es importante que nosotros no estemos solamente cambiando nuestro régimen de alimentación solamente por algo temporal, sino veamos un poco más allá todos esos hábitos que podemos seguir construyendo y que podemos seguir sosteniendo. Entonces eso es lo más importante. ¿Y cuál sería la recomendación para una dieta personalizada? O sea, tú como especialista, ¿debo acudir a un nutricionista? ¿Qué consejos nos puedes dar para poder tener una dieta personalizada? A niveles generales, digamos, si nosotros lo que estamos buscando es tener una alimentación saludable, tengo que tener presente que incluir alimentos de todos los grupos. Dejamos un poco tanto el miedo a ciertos grupos de alimentos como ya los estábamos mencionando anteriormente y tratar de que al menos mis platos en mis tiempos de comida sean 3, sean 4, sean 5 tiempos de comida, porque igualmente pueden variar nuevamente por mi estilo de vida, porque tanta hambre tengo yo, pues que al menos cuando yo voy a consumir mis alimentos tengan componentes de todos estos grupos. Entonces, una de las estrategias que yo suelo manejar son variantes del plato saludable. Nosotros tenemos un plato saludable que es el que nos permite realizar educación desde, digamos, como un poco más general, pero que pueda llegar a adaptar cada persona dependiendo de lo que tenga en sus posibilidades. Entonces, este plato saludable nos invita a que tengamos al menos entre un tercio
o un cuarto de alimentos vegetales. Entonces puede ser verduras, pueden ser frutas en mi plato. Si yo puedo añadir un poco más porque me gustan mucho, perfectamente podría ponerle incluso hasta medio plato, pero al menos la invitación, porque muchas veces por hábito no lo tenemos, es un tercio, un cuarto de plato, pongámosle vegetales o pongámosle fruta. Ahora, entre un cuarto a un tercio también de mi plato le tengo que poner algún alimento fuente de proteína. Entonces, llámense huevos, llámense carne, pollo, pescado. Si tengo una alimentación vegetariana, un régimen de alimentación vegetariano, puedo incluir también proteínas vegetales, pero que tengamos al menos una buena porción en mi plato. Vamos a también a manejar los carbohidratos. Los carbohidratos, tratar de que sea más o menos un cuarto de mi plato algún alimento fuente de carbohidratos, llámese arroz, llámese papa, llámese maíz o diferentes que podamos tener. Que es importante que también que tengamos que tener en nuestro plato algún alimento fuente de grasa. Entonces le vamos a colocar ya sea un poquito de aguacate, le colocamos de pronto algunas semillas. Si yo le coloqué alguna ensaladita, de pronto le puedo colocar una vinagreta que tenga un poquito de aceite de oliva. Y lo que voy a lograr con esto es que primero mi plato se vea muy atractivo, tengamos alimentos de todos los grupos y logremos ese balance que tanto esperamos. Cuando, por ejemplo, yo quiera un plato con frutas, entonces puede ser que en lugar de mis verduras, mi ensalada o verdura cocida que yo haya colocado, pues le coloque alguna fruta y puedo jugar un poco con estos componentes que son bastante interesantes. O sea, que simplemente es como vamos a tratar de que al menos de tener presente más o menos qué cantidades se adaptan para mí y ver cómo me funciona. Si yo quiero un poco algo más ultra personalizado, sí recomendaría que sería bueno tener una asesoría porque obviamente los requerimientos son diferentes. Pero a grandes rasgos esto es algo que nos puede permitir tener una idea de cómo balancear nuestras comidas. Súper. Genial. Me encanta y ahí está la invitación de una vez a que ustedes puedan hacer uso también de nuestros servicios. Quienes hacen parte de nuestra organización saben que tienen a su disposición dentro del plan de bienestar de Sigma las orientaciones nutricionales para ustedes, para sus familiares. Así que es una buena oportunidad porque esto que Yoli menciona, de tener la experiencia de probar una dieta, la dieta de moda, la dieta que me recomendó la vecina, la que está haciendo el amigo, hace que uno finalmente termine distanciándose un poco de la comida y termina siendo algo como agotador y termino yo comiendo como finalmente siento que es lo que mejor me acomoda. Pero hay algo muy importante que, Caro, tú mencionaste ahorita que para mí tiene mucho sentido y es que nutrirse va mucho más allá de solo los alimentos o que la nutrición va mucho más allá de solo lo que yo ingiero como frutas, proteínas, carbohidratos, y que tú llamas alimentación consciente, ¿no? ¿Cómo es ese nuestro vínculo emocional con la comida? ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando hay que sentarnos a comer? ¿Qué pasa cuando llega la hora de preparar? Hay que cocinar. ¿Qué es la emoción que viene? A algunos les encanta, lo disfrutan, la pasan bien en la cocina. Otros que no, como yo, que no tenemos la habilidad, a veces preferimos la dieta del ayuno intermitente porque no tenemos que cocinar. Y la relación con la comida va mucho más allá de solo lo que estamos comiendo y que tiene que ver con integrar cómo está mi emoción, mi pensamiento, el contexto en el que como. Y yo quisiera que nos hablaras un poco sobre el concepto de alimentación consciente y cómo contribuye también a nuestra salud mental y a nuestro equilibrio de vida. Ok, es una pregunta que me gusta mucho porque algo que me gusta mucho mostrar es la alimentación y el poder que tienen los alimentos, más allá de solamente pensar en calorías, proteínas, grasas y carbohidratos. Cuando nosotros hablamos de alimentación consciente, que digamos en inglés es toda la parte de mindful eating, que es del mindfulness, del bienestar, hablamos sobre la relación que nosotros tenemos con los alimentos y hablamos un poco de estar presentes, porque ¿qué pasa? Nosotros normalmente por nuestros hábitos, por las ocupaciones, por el tema del tiempo, solemos estar corriendo mucho y cuando son nuestros tiempos de comida, a veces estamos haciendo otras cosas mientras estamos comiendo y estamos desconectados. Entonces, esa es una de las cosas que yo empecé a ver mucho en consulta y es, por ejemplo, que incluso yo alguna vez lo hice y es hasta desayunar, almorzar o cenar haciendo algo, trabajando, estudiando. Y Ujú. muchas veces esa parte en una fase tan importante que es la fase cefálica de la alimentación, en donde yo al menos me fijo qué es lo que voy a comer, se pierde.
Y esa conexión que nosotros tenemos en nuestro eje intestino-cerebro, que es un eje muy importante a nivel digestivo, se pierde porque nosotros no sabemos, el cuerpo no relacionó en qué momento empezamos a comer y podemos llegar a sentir a veces problemas digestivos, a sentir una saciedad de pronto muy temprana, a sentirnos muy llenos y cuerpos inflamados. Y a veces nos podemos llegar a no tener señales de hambre, a nunca sentir hambre, a comer solamente porque pues nos toca, o a no sentir tampoco saciedad porque se pierde esa fase tan importante que es la de al menos voy a ver qué voy a comer. ¿Qué solemos trabajar con los pacientes? Yo les digo, al menos fíjate cómo son tus alimentos, cuáles son los colores que tienen, qué texturas, qué sabores, A que porque eso te huelen. permite presente, a qué huelen también, desconectarnos un poco también de este celular, Mm, porque muchas veces estamos sí, comiendo, viendo videos, viendo el videos, televisor. exactamente, haciendo alguna otra cosa y también se nos pierde un poco esa conexión que nosotros tenemos y por eso después puede que lleguemos a tener algunos inconvenientes en los temas digestivos más que todo. Que es importante tratar también desde la parte de alimentación consciente. Es muy chévere que nosotros al menos notemos cómo saboreamos nuestros alimentos y comemos de pronto un poco más despacio, pues no vamos a durar una eternidad comiendo, pero al masticar más lento, al disfrutar lo que estamos comiendo, la experiencia cambia totalmente. Ujú. Entonces sí es importante y tiene un impacto muy grande en nuestra salud mental porque es una forma en la que nosotros nos volvemos a conectar con nosotros mismos, que muchas veces estamos tan ocupados, tan llenos de cosas, pensando constantemente en todo lo que tenemos que hacer, que no nos tomamos al menos unos 10, 15 minutos para realmente ver cómo estamos en este momento, para ver qué está pasando justo en el momento presente y no estar todo el tiempo como anticipándonos a todo lo que viene, a todo lo que yo tengo que hacer y demás. Es muy importante que si al menos podamos hacer un tiempo de comida de forma consciente, voy a tratar de que el lugar donde yo voy a comer esté bonito, que sea agradable para mí, que Ujú. mis alimentos estén ahí y yo al menos me fije cómo es lo que voy a comer, en que me note de pronto qué le añadiría yo para que ese momento sea un poco más chévere para mí, para que sea más atractivo, para que lo disfrute yo más y pues también fijarme un poco en hasta en mi postura. A veces nosotros tenemos una pésima postura cuando estamos comiendo, a veces comer acostados, que no lo recomiendo, pero a veces pasa. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, mi postura, cómo me estoy sintiendo, lo que yo voy a comer realmente es algo que me gusta. ¿Qué le podría añadir? Algo que me gusta mucho trabajar con los pacientes es que no solamente veamos qué cosas quitar, porque siempre estamos a modo dieta, a modo restricción, a modo todo, pero ¿qué más le podemos añadir? ¿Cómo hacemos para que si no te gusta comer tanto verduras, entonces qué otras maneras de pronto podemos tener para que las sigas incluyendo porque son buenas? Sí, entonces esa es una forma en la que nosotros al conectarnos con nuestros gustos, con lo que no nos gusta, con aquellas cosas que de pronto se nos dificulta comer, pues podemos mejorarlo poco a poco y tener buenos hábitos también. Al menos me estoy conectando y me estoy sintiendo un poco más tranquilo y eso a nivel, digamos, a nivel de salud, de bienestar, lo vamos a notar completamente porque es una experiencia que cambia mucho nuestra manera de relacionarnos con los alimentos. Me encanta lo que estás diciendo porque creo que en la velocidad en la que va la vida y la demanda muchas veces de nuestros hábitos, de nuestro trabajo, a lo que menos le ponemos cuidado o atención es al momento de la comida, ¿no? O sea, algunos ni desayunamos, algunos nos acostamos sin comer, el plato del almuerzo es en medio de las noticias donde están hablando de que mataron, de que robaron, de la pobreza, de la guerra, y al mismo tiempo eso que estoy escuchando se está haciendo parte de mi proceso digestivo, o hay muchos, partes del contexto que pues terminan siendo el conjunto que nutre lo que estoy teniendo y que sin darme cuenta no es lo más saludable en el momento, ¿no? Tú mencionabas la experiencia de estar presente en el olor, en la textura, el sabor. Eh, Hay algo que a veces yo suelo hacer cuando hay algo que me gusta mucho y que me sirven en la mesa y es cerrar los ojos. A Buenísimo. veces yo me siento o me pasa mucho con las hamburguesas. Yo soy amante de las hamburguesas y cuando me como una hamburguesa a veces yo me la quiero comer con los ojos cerrados. O cuando me estoy comiendo una rica carne o un rico plato de frijoles, yo cierro los ojos. Y a veces la persona que está delante mío, que puede ser mi pareja o mi mamá, me ven con los ojos cerrados y dice, Sebas, ¿se está durmiendo? ¿Qué le está pasando? Pero,
Pero la verdad es que yo hago ese ejercicio siento tanto placer y ahí digo, bueno, o sea, estoy disfrutándolo, pero son momentos contados, ¿no? Entonces quizás la recomendación es deja aparte tu celular, apaga un poco el televisor, ordena el espacio donde vas a comer para que sea un espacio visualmente agradable. Y si tienes la posibilidad de compartir también en medio de una conversación con la familia, con los hijos, hacerlo creo que también de manera amena, ¿no? Porque Eso creo que es sí. diferente sentarse a comer angustiado, peleando. No sé cuántos han comido en medio de una peleada con un familiar, con un amigo. Uno ni come, uno traga y la pasa mal y como que el sentimiento es diferente. Y a propósito de esto que estamos hablando, Caro, yo te quería preguntar en torno a todo el concepto de alimentación consciente y de la salud mental. ¿Qué señales nosotros podemos ver en nosotros mismos que nos puedan estar dando indicios de que podemos estar cayendo en desórdenes alimenticios? Que ya no es que solo estoy comiendo desde la desinformación, sino que me empiezo a dar cuenta de que o me puedo estar volviendo eh, eh, bulímico o tengo barreras respecto a estos alimentos y que puedan llevarme a desórdenes alimenticios. ¿Cómo parte alguien con desórdenes alimenticios? Ok, hay varias cosas importantes que tenemos que tener presente. Cuando hablamos de un desorden alimentario o de un trastorno de la conducta alimentaria, suele ser la mala relación con la comida uno de los indicadores más grandes de que algo no está bien y no necesariamente tiene que ver con los alimentos. Esa es una Ujú. forma en la que se hace visible, porque muchas veces es como es que yo tengo problemas con los carbohidratos y demás, pero cuando nos metemos un poco más a fondo de qué es lo que está pasando, es simplemente ese miedo vino a mostrar que algo no estaba bien, ¿sí? ¿Qué conductas de riesgo suelen ser más presentes? El miedo o a muchos alimentos. Entonces uno puede estar viendo que hay personas que anteriormente comían sus alimentos sin problema y de un momento para otro empezó a excluir grupos de alimentos. Entonces ya no consume lácteos, ninguno. Ya no consume nada de carbohidratos, ya no consume, digamos, frutas, grasas, digamos, o si consume algo de eso, son cosas muy contadas. Ahí tenemos que tener presente, bueno, algo no está bien porque ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué estamos excluyendo tantos alimentos? ¿Por qué los clasificamos de pronto en buenos y malos? Que esa es también una conducta de riesgo bastante importante y es que hay personas que los tienen súper claros, estos son los alimentos que yo no puedo consumir y no me importa la preparación en que la que me lo presentes, no lo voy a hacer y incluso tienen unas listas súper grandes de lo que no van a Mm. consumir y todo lo demás y cuáles realmente sí pueden ser aquellos alimentos buenos. Tenemos otras conductas, por ejemplo, el hecho de pesar la comida constantemente y esto viene siendo algo complejo porque algunos nutricionistas, especialmente en áreas deportivas, a veces uno necesita manejar ciertos pesos en temas de lo que son los alimentos, porque lo que se busca son temas de rendimiento. Pero cuando cruzamos de pronto esa línea muy delgada y se vuelve obsesiva el estar pesando, midiendo todo lo que comes, podemos llegar a estar en una conducta de riesgo bastante importante. Entonces también es importante que el profesional pues le pueda decir hasta qué punto vamos a estar de pronto manejando ciertas cosas con el objetivo de mejorar rendimiento y demás, pero no llegar a fomentar conductas de riesgo que después vayamos a generar una mala relación con la comida. Cosas también que a veces se pueden estar viendo, el hecho de compensar. Entonces, compensar lo que yo estoy comiendo. Entonces, hoy me permití comerme algo que me gusta mucho, la hamburguesa, ¿sí? Y al otro día, entonces me voy a poner a hacer muchísimo ejercicio porque comí esto y de pronto no fue tan bueno y entonces me voy a engordar y me pongo en esa estrategia de compensación, que compensar, digamos, usualmente es con actividad física, pero también puede ser que yo en algún punto empiece a tener conductas purgativas que no son para nada saludables. Ujú. Es importante tener presente que si yo me permití comer esto, al otro día tengo que seguir normalmente con mis hábitos. Si soy una persona activa que hace ejercicio, voy a seguir haciendo el ejercicio que vengo haciendo sin problema y no subirle más solamente como para yo equilibrar lo que comí, que eso también es una conducta de riesgo bastante importante. Esas son como las principales,
pero puede ser simplemente que yo en ciertos momentos tenga señales de hambre y tenga mi señal de que tengo que comer, pero empiezo a, mejor no como, mejor no sé qué, mejor espero más tarde, mejor que dirán otras personas, que son también señales de conductas de riesgo que yo puedo tener. Es importante hacer la claridad de que yo puedo tener conductas de riesgo y no necesariamente tener un trastorno alimentario, pero es una alerta grande el empezar a tenerlas. Es una forma en la que yo, ok, si estoy teniendo estas conductas, sería muy importante empezar a trabajar con un profesional porque yo puedo llegar a caer en un trastorno alimentario y en los trastornos alimentarios, aunque sí tienen recuperación, requieren de un trabajo bastante grande y es importante, ojalá, prevenir y no llegar a desarrollarlos principalmente. Yo te confieso algo, yo trato de comer lo más sano dentro de mi concepto de sano posible, pero hay un estado de ánimo que es la ansiedad, el estrés, que a mí me da, no como a las demás personas, no como estoy estresada, no, a mí me da por comer. Y lo peor es comer dulce, o sea, yo tengo que tener yo no puedo pensar si no consigo un pedazo de chocolate o un dulcito, y eso es como que me baja la ansiedad. Y he intentado métodos como tomar agua o algo, pero no me resulta. Entonces yo vinculo mucho la ansiedad, el estrés con la comida. No sé por qué. Al contrario de la gente que la restringe, yo al contrario, tengo que comer algo. Y principalmente dulce. No, igualmente es algo que es muy usual, o sea, no es que sea algo solamente yo, no, es algo que realmente suele ser muy usual y que pasa. Nosotros cuando estamos con estados ansiosos, de estrés, incluso podemos estar tristes y nuestro cuerpo como tal necesita esa dosis extra de dopamina que nos haga sentir mejor. ¿Sí? Nosotros estamos buscando con algo que por favor me saque de esta sentimiento, emoción, de que no está siendo nada agradable, que está siendo incómodo. Y una de las cosas que a nosotros nos da ese plus de dopamina suelen ser los dulces, porque nosotros estamos relacionando un poquito esos alimentos con el efecto que suelen hacer en nuestro sistema nervioso y muchas veces es como darnos calma. Que es importante cuando nosotros lo vayamos a hacer, ojalá que lo hagamos de forma consciente, es decir, al menos tratemos de disfrutar el momento, no solamente colores, sabores y demás. Y si yo me doy cuenta que es algo que se está volviendo muy constante para mí, pues voy a ver como otras estrategias que puedo tener. Entonces, por ejemplo, algo que suele trabajar con los pacientes a veces está en escribir un poco como esa situación que está pasando, ¿sí? Para que yo me estoy sintiendo incómodo, pero es algo que se está volviendo muy repetitivo. No está mal el hecho de comerme un dulcecito sí me hace sentir mejor, pero si no me lo disfruto, ahí es cuando yo digo, a lo mejor nos está haciendo falta un poquito más de herramientas para gestionar esa parte que está siendo incómoda para mí, ¿sabes? Porque igualmente no está mal, o sea, yo puedo tener esos alimentos que me den confort en un momento donde yo me sienta súper mal, pero si yo no los estoy disfrutando, si no me los como de forma consciente, no estoy también estoy dejando de lado el disfrute de esos alimentos que tanto me gustan, yo ahí digo, bueno, al menos escríbelo, al menos mira que, cómo te va con la experiencia de ver con todos tus sentidos esos alimentos que tanto te gustan y de esa manera podemos planear estrategias para atender un poquito más esa sensación incómoda y fastidiosa que puede a veces llegar a tener uno. Bueno, súper interesante lo que nos comentas y las recomendaciones que nos das, Carolina, en este aspecto, sobre todo para mí, en el tema de la ansiedad. Creo que sí, creo que es importante analizar qué pasa con mi ansiedad en esos momentos. Y los tips que nos dan me parece genial. Y te cuento que también yo de niña tenía muchos malos hábitos. Mi mamá sufría para darme comer, creo que estaba La detrás mía de mí también. corriendo, y ella se angustiaba toda y decía, Dios, esta niña se me va a morir de hambre, la pobre, y costaba para que yo comiera, o sea, para que yo me tomara un plato de sopa, casi que tenía que comprarme pastica o hacerme las verduritas en forma de animalitos y disfrazármelo todo porque no me gustaban las verduras, no me gustaban nada que fuera o que tuviera una alimentación saludable para mi edad, pues que es tan importante.
Desde tu punto de vista profesional, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para las madres que nos escuchan? Cómo crear hábitos saludables en sus niños, pues, porque es difícil Ujú. porque los niños son complicados y sobre todo más en edades que no tienen una comprensión exacta de la importancia de la alimentación. Es complicado, pero hay cosas que nosotros podemos empezar a trabajar con ellos. Digamos que hay un punto clave muy chévere que a mí me gusta mucho abordar y es la alimentación perceptiva. Nosotros muchas veces hablamos sobre temas de alimentación consciente y tiene esa relación también chévere y alimentación perceptiva, que quiere decir, permítele al niño ser partícipe de la alimentación. Es decir, no vamos a jugar con alimentos, por ejemplo, de castigo, si tú no comes, tienes que comer más verduras, porque entonces empezamos a hacer la asociación de que las verduras no son buenas, son malas porque me van a castigar dándome más o incluso como premios. Entonces, por ejemplo, si tú te comes todo eso, te doy postre, te doy un dulce, te invito a un helado, porque también generamos esta parte de, o sea, yo no tengo que comer de la mejor manera porque si no me pierdo el postre y si como bien, entonces me gastan el helado y ahí generamos de pronto un poco de recelo en el niño en ver qué es lo que sí debería comer y no. Cuando hablamos sobre involucrar a los niños en alimentación perceptiva, sí vamos a hacer las compras, al menos que sea partícipe y podamos ver muchas opciones y le digamos a él, bueno, qué verdura te gustaría de pronto probar, qué frutas te gustaría ver, esta no la has comido, intentemos probarla. Sí, me parece súper chévere que te hiciera como figuritas y cosas, porque eso también hace que sea muy llamativo, porque los niños tenemos que jugar un poco en eso, son niños, entonces la parte creativa va a estar presente, el que le pongamos a hacer estos cortecitos y demás va a ser más llamativo. El tratar de incluir, por ejemplo, alimentos que ya les gustan, que ya los aceptan y que le podemos de pronto colocar alguno nuevo que sea como parte de todo eso, puede ser bastante interesante y puede ser un poco más fácil que lo acepten. No obligar, digamos, como de forma no muy positiva. Por ejemplo, yo tengo un recuerdo súper feo de niña cuando a mí me obligaban a comer y que empiezan a moverte como los cachetes y demás, eso genera una repulsión horrible a que yo quiera comer. Mm. Entonces no tengo que llegar como a esos momentos de si yo lo hago partícipe hasta de las mismas compras, de que pronto haga algo que bajo mi supervisión, no sé, lave las frutas. Eso hace un poco que se involucre en el tema de la comida y favorece que podamos comer de todos los grupos también. No, digamos, si ya el niño ya consumió sus alimentos, ya está lleno, le quedó un poquito, pero nosotros vemos que ya hasta ahí fue, no forzar a seguir comiendo más, porque eso también hace que nosotros nos desconectemos y venimos con la cultura del plato vacío, que muchas veces cuando Mm. ya somos grandes, nosotros no identificamos nuestras señales de saciedad porque tenemos presente de cuando éramos niños, teníamos que comer todo hasta que el plato esté vacío, así uno ya estuviera hasta Wow. ahí. Entonces es importante, Claro. bueno, Venimos Eh, traumados, Jolie, venimos traumados. Sí, es que eso es lo que te iba a decir. O sea, a mí me decía, usted no se para de la mesa si no se come Sí, todo, porque hay niños en África que no tienen, y te crean sí, aquella cosa, culpa, remordimiento es verdad. y castigo, porque era, no te paras de la mesa, no puedes ir a jugar, no puedes hacer nada hasta que no quede el plato vacío, como Sí. dice Carolina. Sí, a mí me pasa que hoy día yo puedo estar almorzando y a veces mi mamá es súper generosa, amorosa, como todas las mamás, y te sirven el platado. Y yo siento que ya casi que un poquito más allá de la mitad del plato yo ya estoy bien. Estoy contento, ya lo saboreé, lo disfruté. Pero viene lo que dice Caro de que no puedo dejar el plato vacío. No lo puedo dejar vacío. Y termino de comerme todo el plato y termino no tan bien como si hubiese parado en el momento en el que mi cuerpo me dijo está bueno hasta aquí. Entonces creo que hay un trabajo también muy desde lo inconsciente, ¿no, Caro? Que viene desde exacto. la crianza. Qué importante. Y eso es algo que nosotros hemos visto mucho, digamos, los nutricionistas, y de esa experiencia, porque todos creo que alguna vez nos criaron con esa parte del plato vacío y con que hay otros niños que no tienen la suerte que tú tienes de tener Mm. comida y demás y nos desconectamos completamente. A mis pacientes yo a veces les digo, miren, o sea, vamos a comer hasta donde tú te sientas cómodo y lo que sobró
no lo vamos a tirar, o sea, no quiere decir que uno no se lo vaya a comer, te lo puedes comer más tarde, puedes compartirlo con alguien, lo puedes dejar incluso para otro tipo de comida sin problema, pero vamos a estar conectados porque la incomodidad, la indigestión y demás no es algo que yo sienta como negociable, pero viene desde la crianza. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado esa cultura del plato vacío, también va a ser muy interesante porque los niños van a hoy tener una experiencia diferente al momento de comer. Vamos a comer hasta donde tú estés lleno, donde tú te sientas bien. Te involucre en la compra, te involucre en la parte de preparación de cosas que puedas hacer sin problema. Cuando estamos comiendo, también dar el ejemplo. Cosas importantes. No vamos a estar con teléfono, el celular, los papás, importante para que podamos estar presentes también con los hijos. Y si yo soy una persona que no me gustan las verduras, pues también voy a ver estrategias para que a mi niño y a mí nos gusten, o sea, porque muchas veces es, bueno, él tiene que comerse todas sus verduras, pero yo no lo hago. Entonces ahí también erro un poco porque también eso es un refuerzo y un ejemplo positivo que nosotros tenemos que dar también a nuestros niños, buscamos la manera. No solamente tiene que ser, digamos, en una ensalada, si no me gustan, de pronto busco preparaciones que sean chéveres, que se vean bonitas también, que pueda ser también un momento ameno el tema de estar consumiendo los alimentos en familia. Me Sí, y tú lo encanta. ves ahorita en restaurantes, a veces toda la familia pega a un celular, el niñito, el papá, Ujú. la mamá, y no comparten ese espacio y no son conscientes, no lo hacen conscientes porque están más preocupados de qué pasó en las redes sociales que en el momento que están compartiendo con su familia. Me Así parece es. muy importante eso. Claro, una pregunta, ¿para los niños también aplica esa regla que hablamos anteriormente de la porción de proteína, la porción de vegetales o cómo debería ser para los niños? Para los niños, digamos que depende un poco. Lo que yo suelo recomendar es que al menos sí tengamos variedad en el tema de alimentación, porque aunque ellos tengan también requerimientos diferentes, es el hecho de que nosotros podamos tener en nuestro plato una muy buena variedad de todos los alimentos. No vamos a tener las mismas recomendaciones para un adulto, porque pues nosotros ya no estamos en crecimiento, hasta ahí fue, nuestra estatura hasta ahí llegamos, y ellos iban a tener a veces un poco en temas de picos de crecimiento donde van a estar un poco más interesados en consumir un poquito más de alimentos que de pronto otros donde no tienen tanto apetito. Eso es importante tenerlo presente. Cuando nosotros tenemos picos de crecimiento, podemos estar viendo niños que a veces serán un poquito difíciles de comer, un poquito piqui, con mucho más apetito porque su cuerpo se está preparando para crecer. Pero de pronto ya salimos del pico y vuelve el apetito, está un poquito más bajo, si está comiendo, porque no es que no coma, sino de pronto no a lo que veníamos acostumbrados, y eso a veces puede ser una alerta para los papás, porque nosotros no sabemos en qué momento tenemos esos picos. Es importante tenerlo presente. Cuando nosotros vemos que estaban así súper chiquitos y pegó el estirón y ahí sí tenía mucho más apetito, muchas más ganas de comer, pues es normal porque estaba el cuerpo preparándose para eso y después de que ya se pegó ese estirón, volvió y bajó un poquito. No quiere decir que no coma, pero de pronto tiene otro interés por otras cosas. Entonces puede que aplique simplemente mucha variedad en los alimentos y ya principalmente. Ay, me encanta, me encanta. Escuchar a Yoli me recuerda que el dicho de los niños del África es legendario. O sea, todas las mamás se reunieron en la reunión de madre y dijeron la amenaza en la alimentación es los niños del África. Yo creo que los niños del África no saben el impacto que han tenido en la educación alimenticia de nosotros por acá, a este lado del mundo. Y a propósito de eso, cuando hablábamos al principio del episodio de los mitos, uno de los mitos que yo viví en mi crianza era el tema de las sopas. O sea, que lo más importante era la sopa. O sea, puede dejar el seco, puede dejar el jugo, puede dejar el postre, pero la sopa tiene que tomársela toda. Y después, con el tiempo, escuchaba que las sopas no eran tan buenas porque finalmente los alimentos pasaban un tiempo de cocción donde ya perdían los nutrientes y demás. Yo quisiera preguntarte cuál es la opinión tuya respecto a las sopas en los niños. Ok, hay varias cosas importantes y yo siento que también nos cuidaron mucho con temas de sopas o con Ujú. las coladas. Y Ajá. ya hemos visto que muchas veces nutricionalmente no tienen todos los nutrientes que necesitamos para el crecimiento de los niños. Por ejemplo, con las sopas, usualmente las sopas suelen tener una buena cantidad de carbohidratos, llámese papa, plátano, mazorca, Ujú. maíz en general, y a veces puede
carecer un poco sobre esta parte de alimentos fuentes de proteína, o tienen, pero a veces es una cantidad muy pequeña, o a veces hay unas que no tienen. Entonces, ¿qué sería importante? No quiero decir que uno no pueda comerse una sopa, pero entonces procuremos de que tenga algo de proteína, carne, pollo, huevito, que tenga, bueno, tiene sus carbohidratos, y yo tendría que complementar al menos tratando de que algo de verdurita, pues puedo añadir, y puedo estar consumiendo como acompañante, por ejemplo, un trozo de aguacate. Ahora, ¿qué es importante? Cuando solamente son, por ejemplo, una sopa de pasta, yo ahí diría, nos está haciendo falta un poquito esos otros nutrientes, no quiere decir que yo no la pueda comer, pero sí me queda corta para ese lado cuando yo estoy buscando ese objetivo. Entonces, ya hemos desmitificado un poco de que la sopa es lo más completo y demás, porque si no tiene de toda esta parte de variedad, se me está quedando corta. No quiere decir que no la pueda comer, pero entonces sí necesito ver cómo complemento un poco lo demás. Ahora, usualmente se suele recomendar es el seco, entonces donde yo pueda Ujú. tener o el huevito o las legumbres como por ejemplo las lentejas, garbanzo, frijol, o pueda tener mi pedazo de carne, mis verduritas, mi arrocito, donde yo de pronto puede ser un poco más fácil evidenciar que es un plato equilibrado y que tiene todo lo que yo necesito. Entonces ahí tendríamos que tener presente, no es que no pueda comer sopa, pero entonces tengo que ver cómo le añado de pronto esas cositas que le hacen falta para hacer una comida un poquito más completa y ya. Porque sí se estaba anteriormente que solamente era la sopa y Las no. sopas, sí, yo odié las sopas por eso, pero bueno, aquí estamos, no nos hemos muerto, seguimos adelante. La verdad es que la conversación con Carolina ha estado súper interesante y no hemos querido minimizar cada detalle de lo que hemos estado conversando. Por eso vamos a hacer una pausa en este episodio y vamos a tener segunda parte de esta conversación sobre nutrición consciente. Así que te invitamos a que te conectes con el próximo episodio que va a estar al aire la próxima semana, que mientras tanto compartas en el chat qué es lo que te ha gustado, que te suscribas al canal, que nos sigas y que nos volvamos a encontrar en la continuidad de esta conversación, donde vamos a terminar con recomendaciones prácticas que tú puedes implementar en tu día a día. Nos vemos en el próximo episodio. Actitud Sigma es un podcast grabado, producido y editado por Sigma Solutions Developers. Recuerda que nos puedes encontrar en cualquiera de tus plataformas de podcast favorita.